Lasso ha dicho que la muerte cruzada es una salida drástica que probablemente sea inevitable. Por eso, el mandatario explicó que para el trámite de las dos reformas se amparará en el estado de excepción que se declaró por las cárceles. Según el artículo 140 de la Constitución, mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Lasso además empezó el cabildeo para intentar asegurar los votos en el legislativo. Su primera reunión fue con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para hablar sobre el posible apoyo de Pachacutic a estas dos leyes. El mandatario también reclamó porque los asambleístas no le han tramitado ninguna ley enviada desde el Ejecutivo, desde las reformas a la Ley de Comunicación, a la Educación Superior, la Proforma del 2021 y la Mega Ley. Lasso comentó en una reunión con periodistas en el Palacio de Carondelet que también le anunció a Llori que si hay un bloque desde la Asamblea, no tiene problemas en recurrir al artículo 148 de la Constitución que establece el procedimiento para la muerte cruzada. Y ya que hablamos de esta pugna, de este enfrentamiento político, bien vale entonces escuchar cuáles son las posiciones de aquellos que han sido mencionados como el triunvirato de la conspiración, según ha declarado el propio presidente Lasso. Se refería a Correa, a Issa y a Nebot. Sabe que fue pillado por los Pandora Papers. No hay necesidad de inventar ni influjos psíquicos ni cuadernos, porque las pruebas sobran, escribió en Twitter el expresidente Rafael Correa Delgado. De su parte, el titular de la CONAIE, Leonidas Issa, calificó como falsas las acusaciones de un supuesto triunvirato de la conspiración y dijo que esas son cortinas de humo. De su parte, el exalcalde de Guayaquil y dirigente político del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Sadi, dijo: hoy me llama conspirador porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña. Dijimos no más impuestos y usted los está poniendo. Dijimos que se ampliaría la frontera del empleo sin precarizar el trabajo y usted no está cumpliendo. Y ya que hablamos de este tema, vamos a presentar un diálogo, un panel para analizar lo que ocurre en el momento político del país. El presidente Lasso dijo este mediodía, comillas, si persiste el bloqueo, no queda más que la muerte cruzada, comillas. Con nosotros, Gabriel Hidalgo, politólogo y analista de temas sociales y políticos. Nos acompaña también Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias a Gabriel, gracias Marcelo. Vamos a empezar una primera lectura, una primera apreciación de esta insistencia del presidente al enviar dos leyes, dos proyectos de ley con el carácter de económico urgente. Gabriel Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Yo estoy encantado de compartir con ustedes, con los amigos de Radio Platinum, y un saludo especial también para Marcelo. Bueno, lo primero que yo puedo notar es que el presidente Lasso originalmente presentó su mega ley con una equivocación constitucional de forma y de fondo también, pero empecemos por la forma. No puede presentar leyes que no tengan conexidad entre sí. Hay al menos 14 materias que no encuentran conexidad, digamos, en materia de telecomunicaciones, en materia de salarios, digamos, no hay una conexidad, y esto está incluido en la ley. ¿Ya? Entonces, se necesita que tenga conexidad. Entonces, en ese primer momento, o por esa primera circunstancia, el proyecto de ley debía ser como fue rechazado. Muy bien. Entonces, lo que está haciendo el presidente Lasso, dividiendo el proyecto de ley en varios proyectos de ley, es lo correcto, en términos de procedimiento parlamentario y en términos constitucional. Pero no pensemos solamente en eso, pensemos también en lo político. El presidente Lasso ya encontró en lo político un obstáculo, una barrera de negociación precisamente por el error que ya cometió, que lo va a subsanar. Pero ya levantó un muro.
y a través de ese muro, digamos, ha encontrado una contención a su iniciativa de crear condiciones para la generación del empleo. Bien, como este momento y después de sus últimas declaraciones ha acusado a un grupo de actores que además no han sido elegidos. Ese es un error de comunicación del presidente Lasso. No debió haberles dado importancia a un grupo de, digamos, de líderes sociales con gran influencia en sus organizaciones políticas, pero que no han sido elegidas. El presidente Lasso tiene que dirigirse, tiene que trabar diálogo, tiene que negociar, tiene que concertar con aquellos que han sido elegidos, pues. El expresidente Correa, desde Bélgica, a menos que, digamos, puede influir en su organización política, pero los votos, es absolutamente decepcionante pensar que por quienes los electores confiaron no son quienes deciden. Quienes deciden están en otras partes. El ex alcalde de Guayaquil en su residencia en Mocolí y el expresidente Lasso en su residencia en Bélgica. Y lo mismo se puede decir de Leonidas Issa. Con lo cual, el presidente Lasso está enfocando en otra dirección sus críticas. Todavía, y aunque parece que el diálogo se ha roto, todavía existe la posibilidad de restablecer el diálogo. El problema es que ahora será Lasso o el presidente Lasso quien tenga que salir al encuentro de los actores. Tendrá que primero disculparse. Y esto es absolutamente posible. Como decía Benigno Malo, este político de larga trayectoria, este político cuencano de larga trayectoria, en política se puede incluso tostar granizo. El presidente Lasso tendrá que tostar granizo, porque la muerte cruzada no es una opción ni institucional, ni política, ni real para un gobierno como el del presidente Lasso, que tiene una bancada tan pequeña en el legislativo y que está obligado a trabar diálogo con las otras bancadas, aunque fueran muy discrepantes, para impulsar su agenda de reformas legislativas en las materias en las que se comprometió durante la campaña. Gracias a Gabriel Hidalgo por esta primera exposición. Vamos a dar la palabra a Marcelo Espinel para asimismo tener una apreciación general. Luego quizás podamos tratar ya asuntos más puntuales. Marcelo, por favor. Hola Andrés, muy buenas noches. Un saludo cordial también para Gabriel, así como también para la distinguida audiencia de Platinum FM. Pues sí, coincidiendo en gran parte con lo mencionado con Gabriel, creo que es positivo que el presidente Guillermo Lasso haya, a pesar de que a mí me parece tarde, decidió de poner actitudes y anunciar la presentación de 3 proyectos de ley. Aquí yo creo que no estaba en discusión si es que el proyecto de ley era constitucional o inconstitucional, que es una atribución que no debería tener el Consejo de Administración Legislativa, sino que precisamente era un proyecto tan amplio que pretendía reformar 33 cuerpos legales y que por ende no existía unidad de materia. Y esta unidad de materia es la razón fundamental por la cual el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley. Y lo que se le venía diciendo al presidente Lasso desde distintos sectores era que precisamente presente su propuesta normativa de forma correcta, de forma ajustada a lo que establece la ley orgánica y la función legislativa. Y sería esto precisamente, ¿no? Que presente por un lado una propuesta en el aspecto tributario, por otro lado una propuesta en el aspecto laboral y por otro lado una propuesta en el aspecto de los emprendimientos, de cómo podemos desarrollar nuestro sector productivo en Ecuador. Ahora bien, al parecer habría un anuncio por parte de Guillermo Lasso de que aún sigue contemplando a la muerte cruzada como una suerte de posibilidad en el caso de que no logre obtener los votos dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que también es necesario recordarle al presidente Lasso que dentro de un sistema republicano, cada una de las funciones del Estado tienen distintas atribuciones y en este caso la Asamblea Nacional, con su naturaleza eminentemente representativa, pues lo que va a hacer es analizar el proyecto de ley y aprobará aquello con lo que esté a favor y descartará aquello con lo que esté en contra. Y eso es lo normal dentro de los estados republicanos. Veamos, ojalá que dentro de esta apertura al diálogo de la presidenta Dori, pues el presidente Lasso encuentra ahí una oportunidad para poder generar consensos, encontrar consensos, ver si es que puede captar más votos de Pachacutic, ya que ha descartado la posible existencia de votos por parte de UNES, así como también del Partido Social Cristiano. Creo que en definitiva esto también es positivo para el país. Nosotros necesitamos dentro del Ecuador un país de consenso, un país de diálogo y no un país de amenazas veladas entre una institución a otra. Gracias, Marcelo. Bueno, Gabriel,
desde la perspectiva legal se pueden esgrimir una serie de argumentos, una serie de tesis, unos sí, otros no, en fin. Pero desde la perspectiva, desde la mirada política, es evidente que el presidente Lasso no tiene control del Parlamento, tiene un bloque muy pequeño, como bien lo has mencionado, de modo que los espacios de gobernabilidad se le vuelven muy limitados. Le han bloqueado, no le han permitido que ninguno de estos proyectos de ley sean tramitados, sean avanzados, sean resueltos. Ahora mismo hay la amenaza de un juicio político al procurador, hay una serie de designaciones de funcionarios, habrá que ver qué pasa con la Contraloría, este nombramiento de algunos magistrados o jueces de la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, en fin, o sea, las opciones de gobierno son muy débiles, son muy limitadas. Esto que se llama la gobernabilidad se vuelve muy, muy difícil para el presidente Lasso, de modo que en algún momento habrá que ver si lo mejor es zanjar, cortar de raíz esto y ver qué puede ocurrir. Por favor, te pongo esto para seguir conversando. Sí, estoy de acuerdo, pero este era uno de los elementos con el que el presidente Lasso se encontró en su toma de posesión. Sabía que tenía un bloque pequeño de legisladores que, sumado a los independientes, hace un bloque algo superior, pero todavía es inferior a las mayores bancadas legislativas, UNES y el Partido Social Cristiano. Ahora se muestran coaligadas, aunque lo nieguen, pero se muestran coaligadas en lo político. Luego vamos a ver en lo legislativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el presidente Lasso? Con un bloque tan pequeño de legisladores y con bloques importantes en la izquierda y centroizquierda, el gobierno del presidente Lasso no puede ser un gobierno de corte marcadamente liberal en el sentido económico, no puede. Tiene que moderarse un poco e instalarse en la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque ahí están precisamente dos aliados estratégicos del gobierno del presidente Lasso. O sea, tiene que recuperar el trato fluido con Pachacutic y tiene que fortalecer el trato con la izquierda democrática y luego ir sumando a otros actores. ¿De dónde pueden salir esos otros actores? Hay que mirar a la UNES y hay que mirar también al Partido Social Cristiano, porque no es cierto que sean monolitos. No es cierto. La UNES es un partido ahora de la costa. Ya no es el fenómeno electoral de la del 2006, 2007, 2009, 2013, 2017 incluso. Ya no es. Es un partido de la costa, que además comparte espacio electoral y político con el Partido Social Cristiano. Ahí hay que mirar atentamente. Hay sectores dentro de la UNES que están contrariados por no tener un espacio de vocería, de influencia, de presencia dentro del partido. Y lo mismo debe estar pasando en el Partido Social Cristiano. Debe haber sectores contrariados dentro del social cristianismo, contrariados con Nebot por su cercanía con Correa y con el correísmo. Entonces habrá que mirar si los legisladores, por ejemplo, de la Sierra, tienen más afinidad por el gobierno de Lasso que por la situación, por el matrimonio Nebot-Correa. Yo sospecho que debe haber ahí más afinidad de un lado que del otro. De tal forma que esto de ir encontrando coincidencias en el plano legislativo no tiene que ser una misión imposible. ¿Y cómo se posibilita, digamos, esta búsqueda? A mí me parece que el presidente Lasso tiene que prestar especial atención a su frente político. El frente político a mí me parece que está operando con el entendimiento, con los conceptos, con los procedimientos de antes de la reforma constitucional de 1998 o de la época. Pienso que tiene que pensar en instalar una nueva forma de acercamiento y de comunicación, de acercamiento político y de comunicación política. El presidente Lasso a mí me parece que está perdido en lo comunicacional. Si es que pretende confiar la estrategia de comunicación del gobierno a las redes sociales, está perdido. El gran elector no está allí. El gran elector está en otras partes, en estos medios, en los medios de comunicación masiva, en los medios tradicionales. Tiene que salir a ocupar ese espacio porque la batalla la tiene ahí casi perdida, no comunica nada. Y si comunica, comunica mal. Incluso la intervención última, esta entrevista con Carlos Vera, a mí me parece que siquiera la preparó, porque había muchas equivocaciones, muchas inexactitudes y muchas declaraciones que le van a provocar, como ya le están provocando problemas, a menos que los quiera conseguir, a menos que los esté buscando. De tal manera que a mí me parece que el trabajo en este momento del presidente Lasso es, en materia política, digamos, de comunicación, pero también
de conseguir actores que tengan la capacidad o de confiar en actores que tengan la capacidad de poder entender la circunstancia política actual, no como en el pasado, sino como en la actualidad, y que puedan tender vínculos de diálogo con las bancadas del legislativo, que es con las que tiene que negociar para impulsar un paquete de reformas legislativas, no con un grupo de señores que no han sido elegidos. Con ellos no es la negociación es en la Asamblea y con la Asamblea, porque de otra forma no va a poder expedir, poner en vigencia eso que como legislador, como colegislador, está buscando expedir precisamente para el restablecimiento de la economía, digamos, para generar condiciones de empleo, de productividad, que fueron las que, como dije hace un momento, se comprometió durante la campaña. Gracias, Gabriel. Marcelo, quiero insistir un poco en esto, ¿no? En los espacios de gobernabilidad, porque claro, también habrá que decir que los de este triunvirato de la conspiración, sin llegar a ese punto, tampoco es que son angelitos y entonces ellos estarán haciendo cosas y bloqueándole y intentando tomar control de la Contraloría, harán esfuerzos para tumbárselo al procurador, quizás están movilizando y calentando calles a través de las organizaciones indígenas. O sea, la oposición no se comporta democráticamente, eso es absolutamente evidente. En otros países, cuando se produce un cambio de gobierno, el gobierno asume el mandato y la oposición se repliega y hace acciones, pero no para evitar que lleve adelante sus propuestas y sus afanes de gobierno. Marcelo, por favor. No sé si lo perdimos el contacto con Marcelo Espinel. Ahí está Marcelo todavía. Por favor, Marcelo. ¿Ahí me escucha? Adelante. Sí, ahí está perfecto, hubo un pequeño desfase técnico, nada más. No se preocupe, justo le comentaba que hay que recordar a la ciudadanía que estamos frente a una Asamblea Nacional en la cual más de 100 de los 137 legisladores representan a sectores de izquierda, de centroizquierda, frente a un gobierno de derecha. Y como correctamente decía Gabriel, un gobierno de derecha de un corte liberal económico tal vez no va a lograr que sus propuestas calen dentro de esta composición legislativa. Y eso tiene que dar cabida a que el gobierno también comprenda que tendrá que deponer ciertas posiciones, poner por encima lo técnico sobre lo ideológico, que creo que es importante en las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Al respecto de cuáles son estas actuaciones antidemocráticas que tú comentas, Andrés, bueno, yo también creo que el diseño institucional ecuatoriano, tan complejo, pues nos juega bastante en contra. ¿Y a qué me refiero? Una de las herramientas que precisamente existen en otros países para generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo es precisamente ser parte de los procesos de designación de las autoridades de control. Pero recordemos que en el caso de Ecuador, el proceso de designación de autoridades de control en su gran mayoría no está en las manos de la Asamblea Nacional, sino en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y al parecer, dentro de este accionar político que comentaba Gabriel, el Ejecutivo no tiene ningún tipo de presencia o injerencia dentro de este Consejo de Participación Ciudadana, y sí lo tendría el Partido Social Cristiano, así como también las fuerzas correístas ahora denominadas UNES. En ese sentido, pues, ese es el temor que tal vez existe por parte del Ejecutivo de tratar de llegar a consensos con estas organizaciones políticas, pues no tendrían un mayor margen de acción dentro de los procesos de designación de autoridades de control. Ahora, por otro lado, yo sí creo, Andrés, que las posiciones antidemocráticas no solo debemos verlas dentro del Partido Social Cristiano o el correísmo, sino también dentro del Ejecutivo. Que el Ejecutivo esté señalando de forma constante que va a llamar a una muerte cruzada, que va a convocar a una consulta popular para disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional o tener un sistema bicameral, sin duda que es una actitud antidemocrática, porque a la larga quienes terminamos siendo afectados por este tipo de procesos de desinstitucionalización somos los ecuatorianos, a los cuales cada 4 años nos llevan a estos laboratorios de la democracia en la cual tratamos de inventarnos un nuevo diseño institucional porque simplemente a la autoridad del turno se cree que no se le deja gobernar. Yo creo que el presidente Lasso debe comprender que tiene que tratar de buscar consensos con la Asamblea Nacional, consensos que se lleven sobre la mesa, no con reparto de hospitales, no con reparto de cargos, no con repartos de carnet de discapacidad, que es lo que vimos en la legislatura pasada, sino pensando tal vez en una agenda legislativa amplia, que vaya más allá
de las propuestas de campaña, sino que también permite escuchar cuáles son las propuestas legislativas de los sectores del indigenismo, de la socialdemocracia, así como también del socialcristianismo y el correísmo. Y que de esta manera, esta propuesta de agenda legislativa en el cual se puedan deponer actitudes de lado y lado y que se pueda poner por encima un sentido de país, nos ayude a generar un sistema institucional mucho más fuerte y mucho más democrático. Claro, Marcelo, me quiero quedar con usted porque a mí me parece que hay temas en los cuales nos podemos poner de acuerdo y es preciso deponer las armas y lograr que se concrete. Por decir algo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo todos nosotros, todos los ecuatorianos, que se hagan los esfuerzos, que se busquen los mecanismos, que se discuta y finalmente se logre que se recuperen las fuentes de trabajo? Si sabemos que hay 6 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo en eso? Ese, por ejemplo, es un tema de sentido común, de lógica, de decisión de todos los ecuatorianos. ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, en salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El tema de la inversión para reactivar la economía. O sea, sí podemos lograr elaborar unos 7 u 8 puntos en los que no nos enfrentemos. Hay otros escenarios en los que puede haber enfrentamiento. Pero en estos, por ejemplo, ponerlos de acuerdo. ¿No cree usted eso, Marcelo? Por supuesto que sí. Yo creo que es factible que se puedan llegar a acuerdos en aspectos básicos, e incluso yo recuerdo que el mismo asambleísta Salvador Quispe, al inicio del periodo legislativo, le planteaba al presidente Lasso que presente una propuesta de reforma tributaria que busque reducir los tributos a los ecuatorianos, que busque reducir la carga impositiva, que sin duda Pachacuti estaría de acuerdo con aquello. Entonces, veamos aquí que hay ciertos matices, no sobre cuál es el objetivo que tienen las distintas bancadas de organizaciones políticas, sino cuál es el camino que se pretende utilizar para llegar a ese objetivo. Al respecto de cómo enfrentamos la crisis sanitaria, cómo enfrentamos los problemas de desnutrición infantil, así como también cómo enfrentamos esta crisis económica. Pero el problema también, mi querido Andrés, que yo he visto al menos en estas 2 semanas, es que vimos a un ejecutivo que tenía una actitud de todo o nada, es decir, me aprueba mi proyecto de ley o me aprueba mi proyecto de ley, frente a una Asamblea Nacional que tampoco entró en el debate de las especificidades del proyecto de ley. Y simplemente se hablaba de que el proyecto de ley no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y nunca nos pusimos como ecuatorianos a debatir precisamente el contenido de la propuesta de Guillermo Lasso. Esperemos ahora que con la presentación de estos 3 proyectos de ley, Andrés, pues ahora los ecuatorianos al menos podamos debatir y junto con la Asamblea Nacional de manera específica, de manera profunda y de manera responsable cada una de las posturas que pueden tener tanto el presidente de la República como los integrantes de la Asamblea Nacional y que pues se legisla en favor del país y no en favor de tal vez únicamente una línea ideológica o una organización política. Absolutamente de acuerdo, Marcelo. Le doy la palabra a Gabriel para incorporar solamente esto. La población, la ciudadanía, las personas que nos están escuchando, Gabriel, no estarán ni por la una ni por la otra tesis, ni le importará lo que ocurre con el uno o con el otro, o si la muerte cruzada. No. Lo que quieren es que les den trabajo, que les den una solución a sus problemas. Estamos asistiendo a un periodo de una inseguridad tremenda, de una violencia, el asunto de las cárceles, en fin. Entonces, uno dice, esta es una pelea entre los políticos, porque yo quiero tener más poder, porque yo quiero ponerle la zancadilla, porque quiero lograr esto, porque tengo intereses, no sé. Esto que ocurre es una pelea de políticos sin mirar, sin atender las exigencias, las necesidades del pueblo ecuatoriano. Por favor. Sí, precisamente este elemento que usted menciona debería ser esclarecedor para cualquier decisión del gobierno o del presidente Lasso, porque este diálogo es un diálogo de sordos. No me refiero a esta conversación, me refiero en general a las complejidades de la política. Las resuelven un grupo de expertos en política, entendidos, actores de la opinión, actores partidarios, voceros, líderes, representantes, pero el pueblo, digamos el gran electorado, no se entera de nada. Quieren que les resuelvan sus problemas más urgentes, ahora mismo asociados, por ejemplo, a la salud. Bien, ya se está resolviendo, avancemos con el siguiente. La seguridad pública, el empleo. Entonces, ya se han enterado que
el gobierno ha hecho un buen trabajo en materia de salud, en materia de vacunación. Bueno, el siguiente paso del gobierno no es trabar discusión, como acaba de muy bien decir Marcelo, en una fractura del todo o nada, ¿no? El juego de suma cero. O me apruebas todo o no me apruebas nada. El gobierno, el presidente Lasso, tiene que decantarse no por el sector privilegiado de la sociedad que tiene la posibilidad de poder entrar en discusión sobre los elementos más complejos de la política y que tiene posibilidad de informarse. No, esa parte de las necesidades de un país es pequeñita. La mayor parte del electorado y de la población y del país está en otra parte que no se entera si Nebot, si Lasso, si Correa, si Issa, no se enteran, ¿no? Y no les interesa enterar. Y si se pueden enterar, no se enteran, no les interesa enterar. Entonces a mí me parece que es fundamental ahora mismo, que, por ejemplo, el presidente Lasso escoja mejor sus batallas, que no se meta a pelear con estos. Después, que establezca una estrategia práctica que permita acercar al Ejecutivo con el Legislativo, práctica, pragmática. Después, que sus victorias políticas sean traducidas en un lenguaje que pueda entender el gran elector, o sea, que se haga un ejercicio claro de comunicación. Lo que no existe en la comunicación no existe en la política. O sea, si el presidente Lasso esperaba que él le reconozcan ser buen estadista, como se le ha reconocido buen gerente, se equivocó de oficio. Tiene que comunicar aquí, en condición de presidente de la República, él tiene que comunicar, él y toda su infraestructura que opera para la administración pública. No estoy diciendo que abusen de la propaganda, como ya sucedió, y que destinen millones de dólares en propaganda, capricho y borracheras. No. Estoy diciendo, en sabatinas, no. Estoy diciendo que el presidente Lasso tienda un puente de comunicación directa con la gente. Después, tampoco crea el presidente Lasso que como hizo las cosas con la vacunación va a funcionar en todo. No, pues, en la vacunación tenía que erogar una parte del presupuesto del Estado para la compra de vacunas, las compró, las importó, y en esto tampoco estoy diciendo que es fácil. Pero el trabajo era directo. Llegaron las vacunas y se distribuyeron. Fue hábil en incorporar a la sociedad civil, a las instituciones públicas y privadas en toda esta cruzada, y lo hizo muy bien. Entiendo que, por ejemplo, lo ha hecho mejor incluso que Chile. En Chile solamente el sistema público de salud era el encargado de hacer esto, y vacunó con mucha menos rapidez que en el Ecuador. En el Ecuador incluso se vacunaban en universidades, como ustedes saben. Esto que lo hemos naturalizado es un paradigma de éxito en el mundo entero, porque se hizo bien. Pero no es lo mismo que impulsar una agenda de reformas legislativas, no es lo mismo que impulsar una agenda de reforma económica, porque para ambas cosas necesita consensuar los elementos de esa reforma. ¿Y con quiénes los consensúa? Con los actores que representan las distintas partes de la sociedad, que están representados en una asamblea. De tal manera que la fórmula de la muerte cruzada es una fórmula tremendamente dramática, ya lo dijo Marcelo, yo coincido con él. O sea, esto de activar una institución que jamás se ha aplicado en el país, porque es una institución que además existe, que está vigente desde la Constitución de 1998 y que constitucionaliza el golpe de Estado. Porque en todos los países del mundo, quien ejerce un cargo representativo debería tener la obligación de cumplirlo, y los sectores de la oposición la posibilidad de impugnarlo, pero sin la posibilidad de desestabilizarlo, porque eso es antidemocrático. Entonces, si se constitucionaliza un golpe de Estado, lo que estamos haciendo es reseteando el país. Reseteémoslo entonces, cada quien para su casa y volvamos cuando podamos. El país no se puede detener, y menos en estas circunstancias. ¿Qué significa la muerte cruzada? Significa que vamos a ver, no se llama así una constitución. Podríamos entenderlo como disolución anticipada de los poderes representativos, pero parece que está un poco largo el nombre, ¿no es cierto? Digamos de muerte cruzada. Significa que ambos poderes representativos se disuelven y ambos van para su casa, pero uno se queda más tiempo, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República podría permanecer, y este plazo no está en la Constitución, por ejemplo, unos 4, 6, 8 meses. En esos 4, 6, 8 meses, gobernando por la vía del decreto, y sin un legislativo, la comunidad internacional va a presionar para que convoque cuanto antes a elecciones, porque ningún país democrático del mundo puede operar sin legislativo. La comunidad
la opinión pública mundial no va a pensar que si la Constitución del Ecuador, que esto ya está previsto. No, 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 no. La comunidad internacional va a presionar para que se convoque a cuanto antes. Ese periodo de 4, 6, 8 meses va a ser un periodo de plena inestabilidad, con protestas, con todo esto. Y cuando se produzcan las elecciones generales, que tienen que elegir a presidente y asambleístas al mismo tiempo, ¿ustedes creen que va a volver a ganar Lasso porque cree que le fue bien en su campaña de vacunación? No necesariamente. Puede perder. Y perder él y perder su partido. Y ganar el partido del frente. El partido el odiado partido, el que nos cae mal. El partido adversario, el partido de la oposición. O sea, yo no creo que los operadores políticos del gobierno crean que esta sea una solución razonable. Es una solución tremendamente drástica que el gobierno del presidente Lasso tiene que descartar. Debería pensar, por ejemplo, en una convocatoria, una consulta popular con elementos programáticos, prácticos, democráticos, en fin, consensuados, discutidos, perfecto, muy bien. Porque de lo que se trata aquí es de sembrar estabilidad, no de sembrar inestabilidad. Y una muerte cruzada no garantiza la estabilidad, garantiza la inestabilidad. Sí, simplemente mencionar, Gabriel, que por ejemplo en el Perú se llevó adelante esta figura de la muerte cruzada. El presidente Vizcarra llevó adelante eso, de modo que es una figura, una institución que se le ha implementado en algunos lugares y que consta en la Constitución del Ecuador, pues. Es cierto, sí, en el Perú funciona de otra forma. En el Perú hay una fórmula intermedia, hay un primer ministro, el primer ministro funge de intermediario político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando, por ejemplo, pierde la confianza ese primer ministro, entonces se puede disolver los poderes representativos. Pero yo no creo que el Perú, después de todo este tiempo de convulsión, haya podido solucionar sus dificultades y su crisis. Se ha superado escogiendo a un nuevo presidente que no precisamente conduce a la estabilidad al Perú. O sea, Pedro Castillo, a mí me parece que es un presidente que conduce a nuevas condiciones de caos. Incluso su primer ministro ya renunció y con él se fue todo el gabinete de ministros. O sea, me parece un ejemplo perfecto. Mirémonos en el espejo del Perú y pensemos si eso queremos para nuestras instituciones. Porque en el Perú la cosa no está más estable que a partir de Pedro Pablo Kuczynski. No está más estable. Pensémonos en el Perú de antes, de la última presidencia se me va el nombre, se me van los nombres de los presidentes. Antes, los presidentes anteriores a Pedro Pablo Kuczynski venían de presidencias estables, se crecía en el orden del 7%, había estabilidad, había buena relación entre Ejecutivo y Legislativo. No estoy diciendo que no hubiera conflicto, pero al menos había un poco más de estabilidad. Y lo que ahora le sucede al Perú no es algo que yo quisiera que le suceda al Ecuador. Ok, Gabriel, muchísimas gracias. Marcelo, su apreciación de esto que hemos opinado, que hemos comentado con su colega de panel. Por favor, Marcelo Espinel. No sé si tenemos el contacto, Marcelo, otra vez tuvimos problemas en el enlace. Por favor, adelante, Marcelo Espinel. Veamos, Esther, si está en la línea, porque puede ser un problema interno, nada más. Estamos conversando con Gabriel Hidalgo, él es politólogo y analista de temas sociales y políticos. Y claro, también Marcelo Espinel, que es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con el doctor Marcelo Espinel para continuar con este intercambio. Pero bueno, hasta restablecer esa comunicación, vamos nuevamente con Gabriel. Gabriel, pero no, ya tenemos la llamada. Marcelo, qué pena, se cayó la llamada. Por favor, su apreciación sobre el tema de la muerte cruzada, si es tan amable. Sí, aquí estoy atento, Andrés. A ver, sí, yo coincido nuevamente con Gabriel en el sentido de que no considero que sea una salida válida, una salida razonable para nuestro país en estos momentos, independientemente de que sea una salida completamente constitucional o legal. Y digo esto porque enfrentaríamos un escenario de
mucha polarización en el país. Yo creo que también, siendo todos sensatos, sabemos que el movimiento Creo pues ni siquiera tiene una estructura política partidista fuerte, algo que le podría jugar en contra en un posible proceso electoral, sobre todo si es que pretenden buscar una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Y por el contrario, yo creo más bien que incluso creo que no es el ideal, pero podría el gobierno tratar de generar procesos plebiscitarios de cara a aumentar su capital político. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la convocatoria a una consulta popular en la cual se le planteen temas que son de importancia y que buscan el cumplimiento del plan de trabajo, de las propuestas de campaña de Guillermo Lasso, ¿no? Quién sabe, ahí también puedan encontrar elementos de acuerdo con la Asamblea Nacional, como puede ser, por ejemplo, una reforma parcial a la Constitución de cara a que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se retorne la potestad de designación de autoridades de control a la función legislativa. Yo creo que esa es una herramienta o una carta de negociación que podría ser de mucho interés tanto para el gobierno como también para los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces, creo yo que sí es necesario descartar o tal vez no aumentar este discurso de que la muerte cruzada podría ser la salida, incluso por el aspecto económico. Yo no creo que los ecuatorianos querramos gastar 80 millones de dólares en un proceso electoral que debería realizarse el siguiente año, considerando los tiempos que tendría el Consejo Nacional Electoral. Y también, con esto culmino la respuesta a la muerte cruzada, Andrés, no creamos que si es que se disuelve la Asamblea Nacional, el presidente de la República pueda hacer lo que él considera adecuado, sino que deberá gobernar a través de decretos leyes, pero que tendrán que tener la veña de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional podría también decir que aquello que pretende hacer el presidente Lasso simplemente se está alejando de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces no es un escenario tan sencillo y por otro lado yo creo que nos ayudaría, o más bien esto aunaría al debilitamiento institucional que actualmente estamos atravesando en el país. Marcelo, la sensación que uno tiene después de estos debates y estos enfrentamientos y estos dimes y diretes es que somos un país ingobernable. Esa es un poco la conclusión a la que se llega, o es muy, muy catastrófico, muy dramático mi apreciación. Bueno, Andrés, sí, o sea, realmente yo creo que la situación que nosotros atravesamos como país es lamentable. Nuestros niveles de democracia, nuestros niveles de institucionalidad no son algo de lo cual nos debamos sentir orgullosos. Y eso yo creo que responde también a un fenómeno mucho más profundo, que es algo que se ha discutido siempre, y es cuál es el nivel y calidad de nuestros partidos políticos. Tenemos organizaciones políticas que duran 10 años y que después de llegar al poder simplemente desaparecen. Son poquísimas las organizaciones políticas que han logrado mantenerse a lo largo de los años, como el Partido Social Cristiano, como, bueno, ahora es el Movimiento Popular Democrático, pero simplemente con otro nombre, la Izquierda Democrática, que revivió hace un par de años. Pero de ahí, si nosotros nos ponemos a analizar, quienes han llegado al poder, al Ejecutivo me refiero, en los últimos 20 años, son organizaciones políticas que simplemente desaparecen. Entonces, estas organizaciones políticas débiles nos dan como resultado candidatos que, como lo decía Francisco Huerta hace un par de días, no son notables, sino que son notorios. Y eso hace que el ejercicio de la política desafortunadamente sea clientelar, que no esté teniendo por encima este sentido de país que nos ayuda a fortalecer nuestra democracia con miras a planes de 30, 40, 50 años, sino que, como dije hace un momento, Andrés, cada 4 años nos queremos inventar algo nuevo. Asambleas constituyentes, consejos transitorios, consultas populares. En los últimos 40 años hemos realizado más de 25 reformas a las reglas del juego electoral. Antes de cada elección cambiamos las reglas del juego. Entonces, este tipo de aspectos de debilidad de los partidos políticos, bajos niveles de institucionalidad y sistemas clientelares al momento de definir quiénes son los candidatos, de la mano sin duda de un voto no responsable por parte de la ciudadanía, de un voto no informado, pues ha dado como resultado la decepción que tú tienes y que yo la comparto. Claro, y la sensación tiene que ver, Gabriel, con que no tenemos una vocación democrática y los dirigentes políticos no están pensando en el país, no están haciendo una mirada, una concepción del conjunto, de la colectividad, sino de mis intereses, de mis afanes. Y porque yo pienso de esta manera, porque yo creo en esta ideología, en esto es lo que tiene que primar.
y llegar, o sea, un poco la idea esa de que fracase el gobierno porque eso me permite a mí tener opciones electorales en el próximo periodo. ¿Es así la limitación de la mirada, de la visión, esta falta de generosidad con el Ecuador en su conjunto? Por favor, Gabriel, escuchamos. Bueno, sí, me parece que la historia institucional del Ecuador está marcada precisamente por este tipo de características. A partir de la Constitución Republicana del Ecuador, la segunda, pero digamos la primera como Estado independiente de Colombia, la de 1835 en adelante, nosotros tenemos una Constitución más o menos cada 9 años. No es de ahora, es de siempre. Más o menos cada 9 años, es 8.9 años, casi 9 años, ¿no es cierto? Eso significa que, por ejemplo, esta Constitución ya nos está estorbando. Dentro de poco se convocará una constituyente y modificaremos otra vez las reglas del juego, como acaba de mencionar Marcelo. Otra vez vamos a cambiar las reglas del juego. El problema con cambiar las reglas del juego es que no estamos pensando en las instituciones, estamos pensando en las personas. ¿Quiénes acceden? ¿Cómo administran el poder? Pasamos de una época de gran concentración del poder, de abuso y de corrupción, pero que estabilizó las instituciones. ¿Y cómo hizo? A través de trampas institucionales. Por ejemplo, modificaron la fórmula de asignación de escaños para que con más o menos el 50% de los votos, el 74% de la representación estuviera concentrado en un solo partido. Eso es hacerle trampa a la democracia, es hacerle trampa a la gente. Los votos de un partido o los electores de un partido valen más que los electores del partido de al lado, del otro partido. Eso es hacer trampa. Entonces, estas reformas buscan eso. Cambiar el régimen de instituciones, los procedimientos, cambiarlos permanentemente es precisamente por eso, ¿no? Para buscar quién se queda con el poder. Como decía Velasco Ibarra, y esto antes del retorno a la democracia, decía, las constituciones son tratados de poesía romántica. Claro, porque se refería a que las constituciones no se aplican. Y no se aplican precisamente con la única intención de poderse convertir en instrumentos para que después de instalada una constituyente pueda distribuir el poder. ¿Y para qué distribuir el poder? Para poner a los amigos y perseguir a los enemigos. De tal forma que no es que somos un país ingobernable por causa de nuestras sociedades, por causa de las personas, de los individuos, de las personas. No tenemos vocación democrática, republicana, cívica. No, es que son nuestras instituciones y nuestros políticos. Nuestras instituciones han estado permanentemente siendo atacadas por modificaciones y nuestros políticos han sido los principales autores de modificaciones, incluso innecesarias. Fíjense esta modificación de la que les estoy hablando. Tener el 74% de la representación, con 50% de los votos. Trampa, pues, pero estaba en la ley. Y como está en la ley, entonces está bien, ¿no es cierto? Jugando con esas reglas del juego, los actores políticos que sabían que podían perder, no se juntaron, se separaron, se dividieron, se pelearon. Entonces es también culpa de nuestras élites políticas que no quisieron enfrentar juntas a un poder que se concentraba, que estaba permanentemente en concentración. Entonces a mí me parece que a nuestras élites políticas les hace falta, y con élites me refiero a los altos actores de la política, porque aquí en el Ecuador da la sensación de que élites son solamente los partidos políticos conservadores. Una élite también es la representación que la tiene justamente de la CONAIE, por ejemplo. Don Leonidas Issa, el ingeniero Issa, es una élite, pues, es élite. Ya. Esa élite, ese tipo de élites, las élites de derecha, de izquierda, empresariales, bancarias, financieras, sindicales, sociales, estudiantiles, universitarias, profesionales, artesanales, de todo tipo. A mí me parece que hay que hacer un trabajo intenso de sensibilización por la estabilidad institucional. Y esa estabilidad institucional pasa precisamente por no volver, por respetar las instituciones y por llegar a un acuerdos mínimos que nos permitan administrarnos con un país que, por ejemplo, reconozca que el voto de uno equivale a uno. No que el voto de uno equivale a 1.5, porque así funcionaba antes. Entonces, es cosa de mirar cómo se distribuían los votos en la última asamblea, o en la anterior. No en la última asamblea, en la más reciente se aplicó la fórmula de Webb. En la anterior era la fórmula de Hunt más una trampa ahí incluida en la configuración de
de las listas. Entonces así era facilito pues para el presidente Correa modificar la Constitución como se le diera la gana. Entonces sí había estabilidad. ¿Qué acaso vamos a tener estabilidad solamente cuando las instituciones sean tramposas? Cuando los procedimientos excluyan a los ciudadanos, solamente ahí vamos a tener estabilidad. No, la estabilidad tiene que venir de los ciudadanos, de un nuevo frente, de nuevos sectores de ciudadanos sensibilizados por tener élites conectadas con las necesidades más urgentes de la sociedad, pero también por un pueblo que merece ser representado de una forma que reconozca la finalidad de las instituciones, que reconozca la utilidad de tener instituciones sólidas y no caudillos de última hora que lo que hacen es permanentemente modificar las instituciones para servirse y servir a los suyos. Gracias, Gabriel. Vamos a ir ahora mismo con Marcelo, estamos ya cerrando. Y esta percepción que uno tiene, no sé si ustedes comparten, le planteo a Marcelo, y es que no tenemos esta vocación democrática, no tenemos este espíritu republicano. Entonces gana la presidencia o el gobierno, el que sea, gana Pepito. Pero yo quiero que Pepito tome estas decisiones, establezca estas políticas, haga esto, porque eso es lo que yo pienso. Y no es así, pues. Ya finalmente ganó Pepito con la decisión del pueblo y con su propuesta, con sus ideas. Ahí me parece que no hay esta concepción democrática y republicana. Marcelo, con usted terminamos. Pues sí, Andrés, yo creo que también existe esto que queda debiendo el ciudadano al respecto de su participación en democracia. Creemos a veces que la participación en democracia se limita a elegir a los gobernantes cada 4 años, cuando realmente se extiende a aspectos como, por ejemplo, ejercer los derechos de participación ciudadana, control social, involucrarse en esta difícil tarea de gobernar. Y aquí también yo creo que hay algo que destacar, y es el hecho de que los ciudadanos, por el mero hecho de que nuestro candidato ideal no ganó las elecciones, inmediatamente nos convertimos en opositores, frente también a gobernantes que no están conscientes de que tal vez ganaron con un 20, un 30% del electorado y que no encuentran mecanismos para acercarse precisamente a aquellos ciudadanos que no votaron por él. Entonces tenemos que pensar en una manera distinta de gobernar en la cual pues tratemos de generar consensos, tratemos de generar espacios de diálogo, no promover más polarización. Caso contrario, como bien decía Gabriel, las instituciones también se seguirán debilitando. Pero yo veo también que hay un punto importantísimo aquí, Andrés, y esto creo que lo conocemos todos, y es que mientras estemos atravesando una crisis económica, mientras los ciudadanos no tengan dinero en su bolsillo y se les haga difícil llevar comida a sus hogares, difícilmente vamos a poder tener ciudadanos que estén interesados en la vida pública, que estén interesados en participar en la política, que estén interesados en ser parte de estos espacios de decisión o de acción que pretenden generar mejores días para todos los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy por hoy. A la larga, muchos ciudadanos que pueden tener buenas intenciones no quieren involucrarse en política por 2 razones: por cómo ha llegado a permearse la corrupción dentro de las organizaciones políticas, pero también porque hay otras necesidades que aún no han sido satisfechas. Y precisamente son las referentes al aspecto económico, la crisis sanitaria que estamos atravesando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos enfrentando un problema estructural en el país y que desafortunadamente, creo yo, por parte de la clase política no está siendo asumido con responsabilidad. Señores, muchísimas gracias entonces por haber concurrido a esta convocatoria, por haber participado con sus ideas, con sus puntos de vista en torno a lo que ocurre con la situación política del país. Esta pugna de poderes, este enfrentamiento que se advierte, estas amenazas del jefe de Estado sobre la muerte cruzada, las posiciones que tiene sectores políticos y sociales frente a ciertas iniciativas gubernamentales, en fin. Gracias entonces por haber compartido sus ideas aquí en los micrófonos de Radio Quito y Platinum. Ha estado Gabriel Hidalgo y Marcelo Espinel aquí en nuestra emisión informativa de Radio Quito